Copeuch Inversión es el sitio donde todos pueden invertir y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en el mostrador.cl. Vamos a estar conversando de temas que están generando mucha tensión entre el gobierno y la oposición, como la tramitación de la ley de usurpaciones, el veto de las 14 observaciones que puso ahí y planteó y observó el gobierno. Por otro lado, comienza el debate por el presupuesto 2024, esto antecedido por una baja, por un IMASEC, que es el índice que mide la actividad económica de agosto, negativo, lo que por supuesto contamina el debate. Vamos a estar conversando en un ratito más con Miguel Ángel Fernández. Él es doctor en Filosofía de Ciencias Políticas, académico de la Facultad de Gobierno de la UDD. Pero queremos partir por otro tema que también es importante y que dice relación con noticias e informaciones que dan cuenta de, por un lado, un importante aumento, más de 35.000 ingresos de personas, de migrantes, ¿no es cierto?, irregulares a Chile, digamos, por distintos puntos de la frontera en 2023, y por otro lado, un acuerdo entre Chile y Venezuela para colaborar en el combate al crimen organizado. Ustedes saben, ahí está el Tren de Aragua, que es de las organizaciones criminales más sanguinarias de la región y que lamentablemente ha llegado a nuestro país. Vamos a conversar a esta hora y paso a presentar a nuestro siguiente entrevistado, Rodrigo Sandoval, ex jefe de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior. Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto de tenerte nuevamente con nosotros aquí en Al Pan Pan. Hola Mirna, muchas gracias por la invitación, un gran abrazo. A ver, quiero partir por la primera noticia que estaba comentando Rodrigo, que dice relación con este aumento, o no sé si aumento, porque hay que comparar las cifras, por cierto, pero esta llegada de 35.000 personas por las fronteras, que se calcula, según lo que estaba leyendo, ha entrado más que en los últimos 47 años. No sé si es una cifra exagerada o no, pero quiero preguntarte, ¿cuál es el alcance que le ves tú a esta información? Bueno, yo se podrán dar cuenta por mi aspecto, siempre como más que el año anterior. Generalmente tiene dimensiones cuantitativas superiores a las del año anterior. Okay. Y por lo tanto, este ejercicio que se hace año a año por una serie de actores, que lo que obviamente se busca un espacio a partir de estas noticias rimbombantes, siempre vamos a constatar que hay cifras que van creciendo. La delincuencia siempre va a aumentar, la cantidad de accidentes de tránsito siempre va a aumentar, y por lo tanto el dato en sí mismo no tiene un valor absoluto. Eso es una cosa que primero hay que tener presente. Es natural que si nosotros mantenemos constantes las razones por las cuales la gente quiere venir a Chile, hay dos cosas que se van a mantener también constantes, que son el crecimiento de la cantidad de personas que ingresan en forma regular y también el crecimiento de personas que ingresan en forma irregular. Las únicas excepciones a esa regla la tuvimos en la época de la pandemia, en la cual las fronteras estuvieron cerradas, y por lo tanto uno observa, y no parece tan sorprendente entonces, que durante estos 2 últimos años la cantidad sea superior a un mayor número de años, primero porque es una cantidad que viene creciendo, pero segundo porque tuvimos 2 años de pandemia y por lo tanto siempre va a ser superior a cuando estuvimos 2 años sin mayores ingresos, por lo menos desde el punto de vista regular. Ahora, sí, la cantidad de personas evidentemente da cuenta de la incapacidad que ha tenido las medidas del gobierno para contener el fenómeno de la migración irregular. Una cuestión que tampoco es patrimonio exclusivo de este gobierno, pero que sin embargo da cuenta de la imposibilidad que se ha tenido de cumplir la promesa que se hizo hace un par de años. ¿Y eso por qué, dirías tú, Rodrigo, ha sido difícil de lograr, de materializar esa meta? Por varias razones. La principal, creo yo, es que existe siempre en este tipo de materias una importante dosis de voluntarismo en términos de pretender que se va a poder incidir de mayor forma en un fenómeno que no depende de de todos los factores que maneja el Estado. Si aquí piensen ustedes que esto lo hemos hablado varias veces en este programa, las posibilidades que cualquier Estado tiene
para poder contener los flujos migratorios que ingresan en forma irregular es limitada. Ningún país lo tiene. Estados Unidos, con sus formidables fronteras, con sus medios tecnológicos, con una presencia en frontera monumental, nunca ha sido capaz de contener la migración irregular que ingresa desde México. Europa semanalmente nos muestra imágenes dramáticas de gente que ingresa por mar, incluso que ingresa por tierra en algunas zonas, y por lo tanto no es una excepcionalidad de Chile el no ser capaces de poder contener la migración irregular. Lo que uno tiene que observar es cuáles son los incentivos que tienen esas personas para poder ingresar a Chile, cuáles son los incentivos que tiene para poder desarrollar una vida en la irregularidad en Chile, y también cuáles son los incentivos que tienen los países limítrofes para promover la migración, para contener la migración o para detener la migración que en tránsito pasa por ellos. De acuerdo, pero de todas maneras, Rodrigo, y déjame precisar la cifra porque quedé corta, son 88.000 las personas que se calcula que han ingresado por pasos no habilitados, pero esto es la cifra de los últimos No, no, no. 20 meses, 20 meses Sí, tengo sí, entendido. Claro. En realidad, este es el cálculo, es que ahí es donde yo creo que el cálculo es mañoso. A ver, ¿por Nosotros qué? estamos hablando, lo que se hace aquí, a ver, primero, este dato o esta cifra entiendo que la saca el Observatorio de la Migración Responsable, y el Observatorio de la Migración Responsable lo dirige Álvaro Belolio, que es una persona bastante solvente en términos del manejo de la cifra, pero también es una persona interesada, es decir, él fue el director de migraciones durante la época de Piñera, y por lo tanto va a tener un incentivo a demostrar que hoy día se hacen las cosas peor que antes. Y a la inversa, las personas que van a cuestionar esa cifra van a ser personas que hoy día están en el gobierno y por lo tanto les interesa demostrar que en Piñera fue donde estaba el gran desastre. Así que primero, objetividad respecto de cuál es el interés que tienen las personas que analizan las cifras. Segundo, veamos los datos. Lo que se señala en esta investigación o en esta minuta o en esta noticia que se trata de dar es que durante el año 2018 y el 2021 habrían llegado cerca de 88.000 personas. Y se dice, mira, estamos hablando de 4 años, 18, 19, 20, 21. Entonces, que en 4 años llegaron 88.000 y se dice, mira, desde el 2022 al 2023 llevamos también 88.000. Se ve como un crecimiento explosivo. Claro, pero nadie está destacando que durante los años 19, en el periodo 2021, estuvimos en la situación del COVID y que antes había otros factores que hacían no comparable esta cifra. Entonces, yo insisto, estamos hablando de un fenómeno que va en escalada, en donde se mantienen constantes los incentivos para la migración, en donde también se mantiene constante la incapacidad de las policías y eventualmente de las Fuerzas Armadas para poder incidir en esto, en la materialidad de este cruce fronterizo, y por lo tanto el hacer esa comparación por esos periodos es más bien un ejercicio bastante mañoso desde el punto de vista metodológico. Ya, espérame un poquito. Lo que te quiero pedir cuando pongas la cámara es que no pongas tu manito porque se te está viendo la mano. Eso Perdón. por un lado. Sí. Ya, y lo otro. Ya, lo que pasa que, perdóname la insistencia en ese punto, pero con mayor razón, si hubo pandemia entre medio, o sea, habrían llegado más personas, o sea, tendríamos más cifras de ingresos si no hubiera habido la pandemia entre medio, ¿no? No, porque justamente cuando tú, qué buena tu pregunta, porque permite mostrar una cuestión que la experiencia demuestra, aun cuando algunos no lo quieren reconocer. Mientras tú más restringes los formatos de ingreso regular, vas a hacer crecer los formatos de ingreso irregular. Entonces, lo que termina sucediendo es que primero que hay dos cosas. Una, cambian las formas, porque cuando tú no tienes posibilidad de entrar en forma regular, ingresas en forma irregular. Pero ojo, es importante también tener presente cómo se obtiene esta cifra. Ya. Esta cifra se obtiene a partir de las denuncias y las autodenuncias. ¿Qué son las denuncias y las autodenuncias? Las denuncias son aquellas personas que la Policía de Investigaciones descubre que están en situación irregular en Chile y que ingresaron en forma clandestina. Las autodenuncias son aquellos ejercicios de personas que voluntariamente concurren a las oficinas de la Policía de Investigaciones a decir, sabe que yo ingresé en forma clandestina, aquí estoy yo, sométame al procedimiento que corresponda. Ahora bien, esas cifras también se ven distorsionadas por los incentivos que tú tengas para que las personas se autodenuncien. Entonces ahí, por eso te agradezco la pregunta, ahí entra otro incentivo, y es que hace un tiempo el gobierno anunció
que se había un proceso de empadronamiento que aun cuando el gobierno no lo ha reconocido, es evidente que tiene como objetivo en el largo plazo generar condiciones de un proceso de regularización, yo creo que en forma caso a caso, ¿ya? Y por lo tanto todas las personas que antes no tenían el incentivo para autodenunciarse, ahora se van a autodenunciar. Entonces, no está claro si esas cifras corresponden a personas que ingresaron en los últimos 2 años o ingresaron mucho antes y recién ahora se autodenunciaron. Yo no sé si estoy siendo claro con el punto, es Sí, medio enredado, pero... no, pero lo entiendo a lo que tú te refieres, porque exactamente, y ese es otro de los puntos que el que tú mencionas, ¿no es cierto? Este registro biométrico de migrantes que, según las cifras, digamos, alcanzaría los 24.000 inscritos en su primer mes. Pero quiero preguntarte lo siguiente también relacionado con esto, porque en estos días, Rodrigo, ha resonado mucho el tema de lo que está pasando en el Consejo Constitucional cuando se aprueba una enmienda que dice que todo migrante que ingrese de manera clandestina al país o irregular será expulsado, y esta es lo que abre la discusión, en el menor tiempo posible. Y te lo sumo al proyecto de ley que avanza en el Congreso, que tipifica el delito de ingreso clandestino. ¿Cómo ves esta discusión? Nuevamente como una discusión voluntarista, fútil, frívola, con poco asidero en la práctica, en la experiencia y sobre todo mañosa con respecto a la opinión pública. A ver, un dato concreto. El año 1975 se promulga en Chile el decreto ley 1094, que fue la ley de extranjería que estuvo vigente hasta hace un par de años. En ese decreto, el ingreso clandestino estaba tipificado como delito y contaba con una particular rudeza y rigidez para regularizar a aquellas personas que ingresaran en forma clandestina. Y en los 18 años que estuvo vigente ese decreto ley, el ingreso clandestino no hizo otra cosa sino subir. La duda que yo tengo entonces es por qué una tipificación como delito del ingreso clandestino, que existió por 18 años y no sirvió de nada, ¿por qué va a servir ahora? Y además, también muchos de los parlamentarios que hoy día hacen gárgaras con este proyecto de ley deberían recordar que ellos mismos votaron un proyecto de ley que explícitamente dice que la migración irregular no es un delito. Entonces aquí hay un ejercicio también de los parlamentarios de mandar muchos mensajes a la emoción pública, no a la opinión pública, a la emoción pública, y darle estos mensajes como que ahora se va a acabar la migración irregular o el ingreso clandestino porque hay un proyecto de ley que la tipifica como delito. Eso no es así. El día de mañana, bueno, y de hecho, todo el delito está tipificado como tal, y aún así eso no significa que se impida. Uno tiene que entender por qué se producen las situaciones, cuáles son los incentivos que existen y sobre todo cuál es la capacidad que existe para hacer efectivo las leyes que se hagan cargo de figuras delictivas. Entonces, si nosotros no tenemos un control adecuado de la frontera, si nosotros no generamos, no intervenimos en los incentivos, tanto dentro del país, pero también los que están fuera, para que el ingreso clandestino sea una realidad, lo cierto es que estos proyectos de ley y estas declaraciones constitucionales van a ser solo letra muerta, porque por lo demás no son cuestiones que dependan solo de nuestro país. Es decir, las personas que pueden, los países o las personas que en situación que ingresan en forma clandestina, que supuestamente nosotros vamos a expulsar gracias a esta claridad constitucional que se pretende tener, depende de los países que los quieran recibir. Y si los países no los quieren recibir, nos podemos guardar en algún lugar donde no se nos ocurra estas declaraciones constitucionales. Perfecto. La enmienda aprobada en el Parlamento, perdón, en el Consejo Constitucional, que establece que toda persona que ingrese, que quedaría, si se aprueba este texto constitucional, quedaría en la Constitución, ¿no es cierto? Tendría rango constitucional el hecho de que si una persona ingresa de manera clandestina al país, será expulsada, independientemente de las razones por las cuales está ingresando, de manera inmediata, en el menor tiempo posible. ¿Cómo lees tú esa enmienda, esa norma? ¿Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho? ¿En Chile todos nacemos libres e iguales en dignidad y derecho? Así parte la declaración sobre la persona que hace nuestra Constitución actual. Y no necesariamente eso es una realidad.
Lo mismo sucede con este tipo de declaraciones. Esto es una manifestación de intenciones, esto es una declaración, esto es, si uno quiere, un mandato a la autoridad, pero lo cierto es que, así como sucede con el famoso Estado Social de Derecho, si no va acompañada esa declaración de mejoras institucionales, de herramientas procedimentales y sobre todo de una validación de lo que significa el sentido de que yo creo que es equivocada, esto va a ser letra muerta. No, no, no va a funcionar, insisto, porque no depende porque las personas no están migrando porque la Constitución lo permita. Ya, Las pero espérame, personas no es que están hay. ingresando en forma clandestina. De acuerdo, pero fíjate que la propia Elis Matei, alcaldesa de Providencia, decía, ¿qué es eso de expulsar a una persona en el menor tiempo posible? ¿Cuánto es el menor tiempo posible? ¿24 horas? ¿48 horas? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Qué es? Tú que fuiste parte del Departamento de Extranjería, ¿cómo se puede establecer los tiempos de expulsión? ¿Se Que no maneja, se se puede, puede controlar? es que no se puede, porque mira, fíjate, nosotros hasta el año 2014, si no me equivoco, 2013, teníamos una norma que establecía que las personas había que expulsarlas, no decía lo antes posible, pero obviamente el imperativo de la norma era ese. Y aún así, el problema práctico es que tú a esa persona la identificas, la detectas, no la puedes expulsar inmediatamente, primero porque hay un procedimiento que seguir para poder verificar si efectivamente esa persona se encontraba en situación irregular o no, si esa persona, en fin. Después tú tienes que asegurarte que lo van a recibir y recién ahí tú puedes tomar a esa persona y mandarla a ese país. Lo contrario sería que toda persona en situación irregular, nosotros la tomáramos, la metiéramos en alguna especie de campo de concentración y la dejáramos ahí hasta que se den las condiciones para poder materializar su expulsión, condiciones que debo decir, en muchos casos no se dan pasado ciertos años. Es decir, después va a estar la discusión, aparte del tema de derechos humanos, pero de verdad queremos tener campos de gente esperando años o si quieren meses que vayan a ser expulsados y vamos a empezar con la discusión de quién mantiene esos campos de concentración, qué es lo que sucede en ellos. La complejidad de una medida de esas características demuestra el absurdo y yo diría la mala fe desde la cual muchas veces se forma. Ya, ¿y cuál es la alternativa entonces, si tú dices que todo esto no sirve para nada? ¿Cuál es la alternativa para detener la inmigración irregular? Tampoco el país tiene capacidad para recibir migrantes, ¿no es así? Como cualquier país del mundo. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo se desincentiva, como dices tú, el ingreso irregular? Aquí entramos en la parte poco popular de lo que uno dice, porque siempre es muy fácil criticar lo que hay, pero empieza la complejidad cuando uno formula sus propias propuestas. Yo creo que hay que cambiar el paradigma de lo que significan los flujos migratorios. Yo creo que el rol de la normativa en materia de extranjería es principalmente permitir dar cuenta de ciertos movimientos, generar condiciones para que los flujos se produzcan de la forma que la economía y la realidad impone, para que cuando esos flujos se desborden con respecto a esa realidad, el Estado esté en condiciones de actuar. Para decirlo en términos concretos, los mecanismos primero, no hay ningún país que haya resuelto esto de forma cabal. Eso primero hay que dejarlo claro. En segundo lugar, hay que entender que aquellos países que sí se han acercado a esto, a poder controlar adecuadamente su migración y que han tenido una relación sana con la migración, siempre con sus complejidades, pero que finalmente la migración no es un tema importante, un tema grave, un tema dramático, son aquellos países que han entendido que la migración es una realidad que se impone y por lo tanto consideran mecanismos de regularización cuando la persona demuestra que pese a no haber contado con los requisitos para poder tener un permiso de regularización, finalmente demostró que era una persona integrable. El típico caso, que es una cuestión a la cual hoy día los que hacen gárgaras nuevamente se negaron cuando se habló de esta ley, era el sistema de regularización por arraigo. Es decir, una persona que ingresa en forma clandestina o que se queda en forma irregular, porque también estamos hablando de personas que llegan, por ejemplo, en calidad de turista y que finalmente se quedan, si esa persona, cuando han pasado 3 años, demuestra que no cometió ningún delito, demuestra que se comportó bien y demuestra que cuenta con un trabajo, sea ya desarrollándolo con una oferta de trabajo, ¿cuál es la razón por la cual nosotros deberíamos decirle, sabe qué, usted igual váyase? ¿Qué es lo que gana Chile en eso? Y además tenemos que considerar que
Chile necesita a las personas migrantes. Aun cuando estas personas hayan ingresado en forma clandestina, son personas que están están satisfaciendo una necesidad de la economía. Ahora, esto no significa, y ahí está la contradicción que yo no acepto, que se diga de que porque uno dice que hay que facilitar el flujo migratorio desde el punto de vista administrativo, eso significa que va a entrar el que quiera. Eso es una mentira, eso es una falsedad. Lo que uno está diciendo es que cuando yo genero los canales administrativos para que las personas migren en forma regular, tengo un mayor control que si yo hago como que si esas personas no van a venir. Y ese es el problema que hemos tenido hasta el momento. Ya, cuéntame lo siguiente, porque todo esto está naturalmente presionado y empujado por el aumento de la criminalidad, de formas de criminalidad que no habíamos visto, ¿no? Y que naturalmente que han sido importadas. Y particularmente el efecto que ha tenido en Chile el famoso Tren de Aragua, esta organización criminal que tiene su origen en Venezuela. Y desde ese punto de vista, preguntarte cómo observas tú que tanto Chile como Venezuela hayan acordado un plan para enfrentar el crimen organizado. A ver, primero, de los datos que yo he logrado recopilar, de los antecedentes, de los casos que he podido revisar en particular, eh, los líderes, por llamarlo de alguna forma, del Tren de Aragua, que tiene una particularidad en términos de cómo se insertan los ciertos países, la verdad es que no entran en forma clandestina. Justamente entran en forma regular y por lo tanto el intercambio de información pasa a ser muy importante y eso me parece que es una muy buena noticia, pero no confundamos. Una cosa es el intercambio de información y otra distinta es de qué forma Venezuela podría ayudar a evitar que haya migrantes irregulares que estén ingresando a Chile. Son figuras completamente distintas. El gran problema que hoy día tenemos es que Venezuela no está entregando información hasta este acuerdo. No se han publicado los detalles de este acuerdo y por lo tanto lo único que se dice es que se va a haber intercambio de información. El problema que tiene Venezuela es que institucionalmente no tiene una gran capacidad de entregar información y por lo tanto no necesariamente la información que nos entregue es información que nos sirva. Pero sí, por ejemplo, con Venezuela uno puede generar mecanismos de migración regulada para que no sea necesario y para no generar el mercado de la migración irregular. Ya pues, Rodrigo Sandoval, ex jefe de extranjería y migración del Ministerio del Interior, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Creo importante entender que Sí. estas temáticas requieren un análisis complejo y uno tiene que exigir de las autoridades y de los distintos actores que opinan racionalidad en los datos, porque estos proyectos de ley y estos datos mañosamente articulados, lo único que hacen es confundir a la ciudadanía y crear expectativas con que se va a poder controlar de cierta forma un fenómeno que tiene otras realidades, otras dimensionalidades. Así que Muy hasta bien. la siguiente, pues. Un gran De abrazo. todas maneras, que estés muy bien. Cuídate mucho. Chao. Chao, chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeguchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeguchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y vamos a estar conversando al regreso toda la contingencia política, lo que está pasando con la ley de usurpaciones, el tema del Consejo Constitucional, por cierto, el tema de la ley de presupuesto que se comienza ya a discutir en el Congreso, con Miguel Ángel Fernández, doctor en filosofía de ciencia, doctor de filosofía en ciencias políticas, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Ya regresamos. En